Muy buenas tardes. Estamos saliendo de las iglesias a predicar la palabra de Dios. La iglesia en la cual estamos ahora sirviéndole a Dios se llama Emmanuel, Dios con nosotros, y hemos decidido salir de ese lugar especial que el Señor nos está permitiendo para glorificarle, para compartir el mensaje de Dios, la palabra de Dios que Él nos ha dado como revelación, como palabra profética segura, la cual alumbra en un lugar oscuro, y el mundo es ese lugar. El mundo es un lugar cubierto por las tinieblas a causa de la desobediencia a Dios, lo cual podemos nosotros predicar ahora y decir con las palabras más claras: el pecado, porque es el pecado la desobediencia a Dios, es la transgresión a la ley de Dios. Cualquier acto de desobediencia a Dios es el pecado. Y ahora nosotros, por medio de la palabra de Dios y también de lo que hemos vivido, podemos anunciar esta palabra poderosa. La palabra de Dios nos revela a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos un mensaje muy importante y de salvación. Dice el Señor a través de su palabra: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y estamos anunciando ahora que las consecuencias del pecado son muerte. La paga del pecado es muerte. Nada bueno nos espera si vivimos bajo el pecado. Nada bueno nos está esperando. Y por eso Dios se ha manifestado a través de Jesucristo. Porque también la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha manifestado su amor, y el amor de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, que vino a este mundo bajo maldición a causa del hombre, a causa de Adán y de Eva, porque el mundo no es realmente lo que ahora estamos viviendo. Dios hizo el mundo para la gloria de Él y lo hizo perfecto, sin ninguno de los males que hoy vivimos y vemos y oímos. Pero a causa de ese acto de desobediencia de Eva y Adán, también nosotros hemos sido transgresores y hemos desobedecido a Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, nos envió un Salvador, y el Salvador se llama Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de todos los que están viviendo bajo el pecado. Solo Cristo puede ofrecer salvación. Por eso el amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo, que vino al mundo, y su propósito era llegar a esa cruz, a esa condenación. Lo juzgaron, lo condenaron. ¿Por qué? Por ser un hijo de Dios, por predicar la palabra de Dios, por vivir bajo la voluntad de Dios. El mundo lo juzgó, el mundo lo condenó, el mundo lo llevó a esa cruz. Pero Jesús lo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y la volveré a tomar. Cristo fue a la cruz
a morir por los pecadores. Y nosotros somos esos pecadores. El amor de Dios se manifestó a través del sacrificio de Jesús. Y hoy nosotros tenemos el regalo de Dios a la puerta de nuestra vida. A la puerta de nuestra vida está el regalo de Dios. Dios nos está ofreciendo gratuitamente la salvación. Y es triste, pero es una realidad. El mundo desprecia el regalo de Dios. El mundo está despreciando el regalo de Dios. Pero Dios aún sigue llamando a la puerta. Aún sigue Dios llamando a tu vida. Porque el llamado de Dios es claro. Arrepiéntete, dice el Señor. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Y es lo que estamos anunciando para Villa Allende. Estamos anunciando la salvación de los pecados. Y solo Cristo puede salvar al hombre de sus pecados. Pero necesita el hombre arrepentirse, volverse a Dios, buscarle con todo el corazón y entregarle la vida al Señor. Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque de tal manera se ha manifestado su amor que Cristo vino al mundo y fue a esa cruz a morir por los pecadores, para que los pecadores tengan el perdón de pecados. Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere perdonar tu pecado. Pero necesitas venir a Dios y arrepentirte. Necesitas venir a Dios y arrepentirte. Y así podrás recibir el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Y aunque en algún momento pienses que tu pecado es demasiado grande como para que Dios lo perdone, déjame decirte que no es así. Porque el Señor, a través del profeta Isaías, dice: el Señor, venga luego y pongámonos a cuenta. Isaías 1:18 dice: ven luego y arreglemos el problema. Porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere salvarte. Mira que nuestros días no son muy largos. Nuestra vida aquí es temporal. El Señor la compara como la flor, como la hierba, como neblina. Nuestra vida aquí no es muy larga. Y por más que nos deleitemos y por más que disfrutemos la vida, la paga del pecado es muerte. Y no hablamos de una muerte física, porque hoy en día cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, vamos a morir. Y están muriendo. Hay gente que cree en Dios y está muriendo. Hay gente que le está obedeciendo a Dios y está muriendo. Hay gente que no le cree a Dios y está muriendo. Todos estamos muriendo. Pero la palabra de Dios nos revela que la segunda muerte es ser condenados y ser echados al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Dios, en su misericordia, también me levantó a mí, también me perdonó a mí, también me salvó a mí. Hace
13 años lo hizo el Señor. Hace 13 años el Señor me levantó de donde yo estaba, debajo de las sombras de la muerte, atrapado en vicios, en odio, en ira, atrapado en conductas depravadas, un alcohólico, un drogadicto, un pleitista, un maldiciente. El Señor lo hizo, y hoy el Señor me permite salir para predicar esta palabra, y no creo que haya sido casualidad que tú estés oyendo esta palabra. No estaba en tus planes oír la palabra de Dios, pero hoy te puedo decir que Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte a ti, porque tú necesitas la salvación de Dios. Tú necesitas lo que Dios te está ofreciendo hoy. Necesitas que tu alma sea salva, sea librada de la condenación. Porque si tú no te arrepientes hoy, puede ser demasiado tarde mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. La muerte no respeta edades. La muerte no respeta edades ni condición. Puede ser que tu condición ahora sea una condición perfecta de salud, fuerte, sano, pero en cualquier momento puede llegar la muerte a través de un accidente, a través de un asalto. Por eso el Señor hoy, yo sé que hoy Dios te está hablando a tu vida, para que tú no hagas duro tu corazón y te vuelvas a Dios. Y el tiempo que el Señor te dé, sea un día, sea un año, sean más años, lo vivas para Dios. Porque si vivimos para nuestra carne, vamos a morir. No sigas ese dicho de comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No sigas ese camino de hay que disfrutar la vida, porque la vida solo es una. La vida solamente es una, puede ser, pero el infierno también es uno y es eterno. Es triste que hoy el mundo viva en tal imprudencia que cuando ya es demasiado tarde, entonces sí se arrepiente uno. Cuando ya es demasiado tarde, entonces sí se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. Y ahora aún es tiempo para arrepentirse. Aún hay tiempo para arrepentirse. Porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te está ofreciendo la salvación gratuita. Gratuita. Dios no te está cobrando por la salvación de tu alma. Y Cristo dijo, y no quieren venir a mí para que yo los salve. Cristo Jesús es el único que puede salvarte del pecado. En la historia cristiana, en el ministerio de Jesús, podemos apreciar ese momento en el que Jesús estaba siendo crucificado. Jesús de Nazaret estaba siendo crucificado. Estaba pagando el precio por los pecadores, por los ingratos, por los infelices. Porque Jesús sabía que alguien en algún momento después de su sacrificio iba a recibir la salvación, se iba a arrepentir. Verá el fruto de la aflicción de su alma y estará satisfecho. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque claro que valió la pena que Jesús haya muerto en la cruz. Hay mucha gente que se está arrepintiendo.
Hay gente que se está arrepintiendo, que está reconociendo su pecado, que lo está confesando delante de Dios y que se está apartando del pecado para vivir para Dios. Y estando Jesús ahí en la cruz, clavado, agonizando, habían dos malhechores, como tú y como yo, porque somos malhechores, porque hemos pecado contra Dios. Pero ahí estaban esos dos malhechores. Para resumir la historia de la humanidad, uno será tomado y el otro será dejado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Se burló de Jesús, diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo ahí en la cruz? Hizo escarnio de Jesús. Dios le bendiga. No creyó que era el Hijo de Dios porque lo vio muriendo en una cruz. Pero bienaventurado aquel que cree en Jesús. Bienaventurado aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores que se arrepienten. Pero la palabra nos muestra que aquel otro malhechor le dijo a este hombre: ni aún en la misma muerte temes a Dios. Hay gente muy atrevida en el mundo que pelea contra Dios. Pero el Señor le dijo a Saulo, que fue un siervo de Dios convertido al Señor y que se conoce como Pablo: dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Ni aún en la misma muerte temes a Dios, le dijo aquel malhechor a su compañero. Tú y yo merecemos estar aquí porque nuestros hechos lo han ameritado. Y esto es reconocer el pecado. El primer paso para caminar a Dios es reconocer que somos pecadores. Es aceptar que somos pecadores. Porque hay gente que puede creer que es muy buena y que hasta con los zapatos va a entrar al cielo, pero eso es una mentira. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y necesitamos arrepentirnos del pecado. No hay alguien suficientemente bueno que no necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo como Señor y Salvador. Cuando a Jesús de Nazaret se acercó un hombre y le dijo: maestro bueno, Jesús le corrigió y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. El primer paso para acercarnos a Dios es reconocer que somos pecadores. Es reconocer que hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios se nos va a dar a través de Jesucristo. Tú y yo merecemos estar aquí, dijo aquel malhechor en la cruz, porque nuestros hechos lo han ameritado, pero Él no merece estar ahí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere salvar tu alma. Jesús le dijo a aquel malhechor: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Siendo un malhechor, alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Porque se arrepintió.
Que no se te haga tarde. Te invito a que no se te haga tarde y vengas a Cristo. Cristo Jesús no es religión. Cristo Jesús es relación personal y que se manifiesta en lo íntimo y en lo público. Cristo Jesús no es religión. Pero el Señor a través de Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: ir y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. La religión que agrada a Dios es hacer lo bueno y no hacer lo malo. Isaías 1:16: lávense y límpiense, dijo el Señor. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, dijo Dios. Aprendan a hacer el bien. La verdadera religión no tiene nombre, tiene hechos. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Porque hay gente que está metida en las religiones, pero a la misma vez hacen lo bueno y a la misma vez hacen lo malo. Y hay una mezcla, y eso es la hipocresía. Pero Jesucristo no tiene religión. Jesucristo es una relación personal, íntima y pública. Que no se te haga tarde. Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por ti. Tú decides si recibir a Jesús en tu vida como Señor y Salvador o no hacerlo. Pero todos estamos formados en una fila, la fila de la vida. Y hay gente que está muriendo y no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Porque está establecido que el hombre muera solamente una vez y después de esto el juicio. Ven a Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere salvar tu alma. Quiere darle sentido a tu vida. Cristo Jesús quiere establecer su reino. Pero es necesario venir y arrepentirse. Dios puede perdonar tus pecados. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere perdonar el adulterio, la fornicación. Dios quiere perdonar el robo. Dios quiere perdonar la ira, el enojo, los pleitos que has tenido. Dios quiere perdonar tu pecado, pero lo necesario es que tú vengas a Dios, te arrepientas y que tu vida ahora comience a cambiar. Bendecimos a Villa Allende, bendecimos a este pueblo, a esta villa. Y que el Señor siga derramando bendiciones a través de los ministros, de las siervas y los siervos del Señor que viven y predican su palabra. Que el Señor siga levantando las vidas. A los alcohólicos el Señor los haga libres, a los drogadictos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los ladrones, a los hechiceros, a los orgullosos, a los altivos, el Señor los haga libres. Bendecimos las autoridades de Villa Allende, porque ese es nuestro deber también, además de predicar. Se seguirá predicando la palabra de Dios y ahí está el llamado a la puerta de tu vida. Tú decides qué hacer con el llamado que Dios te está haciendo. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí y pongámonos a cuenta y resolvamos el problema. Dios les bendiga.
Thank you.